Me he preguntado una y otra vez si una madre podría detestar tanto a su propia hija como para ofrecerla como si fuera una res al matadero. Y sí, mi niña, es posible. A mí me sucedió. Me llamo Sebastiana, aunque en San Juan Teotihuacán la gente me dice Doña Tiana o la vieja del fondo de la calle. Cargo 79 años en el lomo, y cada uno pesa como plomo mojado. En cada arruga del rostro guardo un relato, y créeme que son muchos. Algunas líneas nacieron de momentos de risa, otras de dolores que ni el tiempo supo borrar del todo. Vine al mundo en un lugar tan diminuto que ni figuraba en los mapas. Un ranchito a casi 2 horas de carreta del pueblo más cercano. En aquellos días la vida raspaba duro, nada que ver con la luz prendida al tocar un interruptor ni el agua que sale de una llave. Vivíamos a quinqué de petróleo, sacábamos agua de pozo y pisábamos lodo todos los días. Mi padre se esfumó antes de que yo respirara por primera vez. Mi madre, Jandira, repetía que era buen hombre, que se había ido a la capital a buscar trabajo y que un día regresaría. No era cierto. Mucho más tarde supe que se largó con una mujer del pueblo vecino. Dejó a mi madre con la panza crecida y los bolsillos vacíos. Ese abandono nunca lo sanó y, para colmo, parecía culparme a mí. Cada vez que me miraba, parecía ver el fantasma de él. La cara de ese malnacido, murmuraba cuando creía que no la oía. Crecí sabiendo que yo no era bienvenida, la criatura que sobraba. Durante un tiempo fuimos solo ella y yo en un cuartito de piso de tierra al fondo de la casa de mi abuela. Mi abuela, pobrecita, tampoco tenía mucho, pero al menos no me clavaba esa mirada de desprecio. Ella me enseñó a juntar las primeras letras, porque la escuela quedaba en la ciudad. Ay, hija, si esta historia te está jalando el corazón, ya lo sé. Dale una manita a esta viejita. Mira, solo toca ese botoncito de me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito de México me estás viendo. A veces me pregunto si habrá alguien de San Juan por aquí que me haya visto pasar y no sabía todo esto. Cuando yo tenía como 6 años, mi madre se juntó con un tal Pepe Chico. De chico no tenía nada. Le decían así porque traía 6 dedos en el pie derecho, y el sexto era chiquitito, cosa que en el campo siempre da para supersticiones. Trabajaba en una cantera y se bebía hasta el último centavo. Fue entonces cuando todo se torció de veras. Mi madre volvió a quedar embarazada. En menos de 5 años ya había 3 criaturas más en la casa. Pepito, María y el chiquitín José, al que todos llamaban dedito igual que al padre. La casita, que ya era apretada, se volvió un cajón sin aire. Yo, que de por sí sobraba, me convertí en estorbo. La comida no alcanzaba y cuando por fin llegaba mi turno, lo que había era un caldito ralo de frijol y un pedacito de yuca. Come menos, niña, tus hermanos necesitan más que tú, decía mi madre, y yo le creía. Eran medio hermanos por sangre, pero yo los quería enteros. No era culpa de ellos tener una madre que pesaba a quien sí y a quien no darle cariño. Pepe Chico encadenaba trabajo perdido tras trabajo perdido, bebía lo poco que entraba, golpeaba a mi madre y hacía añicos lo poco que poseíamos. Mi abuela murió cuando yo tenía 9, de una fiebre brava del invierno. Fue el día más amargo, porque era la única que me trataba como persona. Lo único que quedó de su casa fue un tocador viejo que nadie quiso. Todavía lo veo, de madera oscura y espejo estrellado. Lo escondí bajo la cama donde dormía con mis hermanos, era mi único tesoro. Por esas fechas empezaron a alquilarme para hacer oficios en casas ajenas. Primero barría patios, luego lavaba ropa, después cocinaba y limpiaba casas enteras. El dinero iba directo a manos de mi madre. Decía que era para la comida de mis hermanos, pero buena parte se hacía humo entre sus cigarros y el mezcal de Pepe Chico. Hubo una señora, doña Azucena, que hasta quiso adoptarme con papeles. No tenía hijos y su marido era gerente del banco del pueblo. Gente con comodidades, piso de verdad y mantel en la mesa. Me trataba con decencia y me sentaba a comer con ellos. Hasta un vestido nuevo me dio en Navidad, pero mi madre se negó. Esta es mi sirvienta gratis, le soltó a doña Azucena delante de mí sin sonrojarse. Cuando cumplí 11 ya estaba del tamaño de una muchacha. Uno crece a la fuerza cuando la necesidad aprieta. El cuerpo se adelantó, pero la cabeza seguía siendo de niña. Entonces noté esas miradas distintas de los hombres cuando iba a la tienda o restregaba ropa en el río. Miradas que me helaban la espalda y me daban ganas de esconderme.
Mi madre también lo notó, y en ella despertó algo que nunca terminé de entender, una mezcla de celos, envidia y ese rencor viejo. Empezó a encerrarme en casa cuando no estaba trabajando. Decía que me andaba ofreciendo a los hombres, que iba a terminar como cualquiera. Para rematar, Pepe Chico perdió definitivamente la chamba en la cantera. Se quebró la pierna en una caída y no volvió a amarrar trabajo fijo. Se quedaba en casa todo el día, bebiéndose la miseria que sacaba de aquí y de allá. El hambre apretó de una manera que cuesta poner en palabras. Mis hermanitos lloraban por la noche. El pequeño, el dedito, empezó a hincharse de la panza, señal que ya conocíamos, lombrices y desnutrición. El niño, siempre flaco y vivaracho, se fue apagando, sin fuerzas ni para jugar. Una noche escuché a mi madre y a Pepe Chico cuchicheando en su cuarto. La pared era fina y todo se colaba. «Tenemos que hacer algo, Jandira, o nos vamos a morir de hambre», dijo él. «¿Qué quieres que haga? Ya trabajo de sol a sol», respondió ella. Hubo un silencio pesado. Luego él habló más bajo todavía. «Está Juvenal, siempre quiso a la niña». Se me heló la sangre. Juvenal era el dueño del burdel de la ciudad. Un hombre gordo, sudoroso, con un bigotito fino que parecía un rayón de lápiz sobre la cara encendida. Pasaba de los 50 y tenía medio pueblo en la bolsa. El burdel, 2 cantinas, un hotel de carretera, terrenos y todo negocio que oliera a dinero turbio. «Estás loco», dijo mi madre, pero sin la indignación que una madre tendría que sentir. Sonó más a cálculo que a rechazo. «Es una niña, ya casi señorita», insistió él, «y Juvenal paga bien, alcanza para medicina de dedito, comida para los otros y algo más». Me quedé de piedra. Apenas si respiraba. Aquello detuvo el mundo. «¿Y si alguien se entera?», preguntó mi madre al rato. «Nadie se entera», respondió él. «Juvenal es listo. La manda a otra ciudad, dice que le consigue trabajo de mesera o algo así. Nosotros decimos que se escapó, que salió rebelde. ¿Quién va a buscar a una pobre que desaparece?». En ese instante entendí que mi propia madre me estaba trocando como quien vende una gallina en el patio o un cerdo en feria. Yo no era hija, era mercancía. Pasé la noche en vela pensando qué hacer. Huir. Pero, ¿a dónde? No había quien me diera refugio. Doña Azucena se había mudado a la capital meses atrás. No tenía parientes ni amigas que me tendieran la mano. Y si me iba, ¿quién cuidaría a mis hermanitos? Cuando amaneció, ya sabía que no tenía elección. Iba a suceder. Mi madre había decidido y yo no podía contra eso. Lo único que me quedaba era resistir, sobrevivir y, si Dios me daba ocasión, volver algún día por mis hermanos. Lo que no imaginaba era que ese día llegaría antes de lo previsto y que mi desquite sería tan rotundo como la traición de mi madre. A la mañana siguiente de esa charla que nunca debió existir, mi madre me sacudió del brazo para que me levantara. «Hoy te vas a la ciudad con Pepe», dijo sin mirarme a la cara. Todo estaba decidido. Era julio de 1960, y no lo olvido. Hacía un frío raro para la fecha y ni me dejaron agarrar el rebozo que me había tejido mi abuela. «No necesitas nada, allá te dan ropa», dijo mientras metía mis pocas cosas en un costal viejo. Solo me permitió llevar un vestido remendado y un peine quebrado. Mis hermanitos dormían y no me dejaron despedirme. «Mejor así, sin llanto», gruñó Pepe Chico empujándome hacia la puerta. «Y no me vayas a hacer un espectáculo frente a Juvenal, ¿entendiste? Da gracias que un hombre como él se fijara en una mocosa sin nada». El camino a la ciudad lo hicimos tragando polvo y silencio. Yo iba en el portaequipajes de su bicicleta oxidada. Cada vuelta de rueda me alejaba de la poca vida que tenía. El polvo se pegaba a mis lágrimas y me hacía una pasta en la cara que ni me molesté en limpiar. Llegamos temprano. Cruzamos la plaza de la iglesia, pasamos frente a la tienda de don Toño y torcimos por la calle de la comisaría. Nadie preguntó nada. Una niña mal vestida con el padrastro borracho no sorprendía a nadie. Juvenal vivía en una esquina de casa grande, pintada de amarillo, con barda alta y portón de hierro trabajado. Decían que era la casa más bonita del pueblo. A mí me pareció la antesala del infierno. Pepe Chico golpeó el portón 3 veces. Abrió un hombre moreno, alto y fornido que asintió con la cabeza y nos dejó pasar. Atravesamos un jardín cuidado, con rosales y una fuentecita. En otro momento me habría parecido lindo. Ese día solo me sabía a amargura. Juvenal nos esperaba en el corredor, echado en una mecedora,
fumando un puro pestilente. Andaba en chanclas, pantalón de pijama y una camisa blanca abierta que dejaba ver la panza peluda y una cadena gruesa de oro. A su lado, una mesita con una botella de tequila a la mitad. Entonces, esta es la niña, dijo, mirándome de arriba abajo como quien revisa animal en corral. Se levantó con dificultad, vino hasta mí y me sujetó la barbilla con sus dedos gordos, girándome la cara. El tufo a puro y tequila me revolvió el estómago. Flaquita, pero con buena estructura, soltó. Cuando agarre carnita, sirve. Servir, como si fuera un plato. Sacó un sobre del bolsillo y se lo pasó a Pepe Chico. Ahí está todo, 500 pesos como quedamos. Mi padrastro abrió el sobre y contó los billetes con los dedos temblorosos de codicia. 500 pesos valía mi vida. Hay otros 300 cuando esté lista, añadió Juvenal mirándome con sus ojillos de cerdo. Vuelves en un mes por el resto. Pepe guardó el sobre y ni volteó. Salió apurado como quien huye de un delito. Y eso era, un delito. Me habían vendido como quien traspasa una chiva. Me quedé de pie con las piernas flojas, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr y gritar, pero otra sabía que no servía. No tenía a dónde ir ni quien me sostuviera, y seguían estando mis hermanos, con dedito enfermo. Ven, niña, dijo Juvenal, tirándome del brazo. Te voy a enseñar dónde te quedas. Me llevó por la casa, más lujosa por dentro que por fuera. Pisos brillantes, muebles pesados, cuadros por todos lados. Cruzamos un pasillo y salimos a un patio grande. Al fondo había una construcción aparte. Sacó una llave, abrió y me empujó dentro. Era un cuarto simple, con cama, ropero chico y una mesa con palangana y jarra de agua. En la ventana había rejas. Por ahora te quedas aquí, dijo. Cuando estés más adecuada, te paso a la Rosa de Medianoche. La Rosa de Medianoche era el burdel que tenía en la salida del pueblo. Todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Ahí iban los casados cuando las esposas dormían y los viajeros que paraban antes de seguir. Un lugar de perdición, decía el padre en el sermón del domingo. ¿Qué quiere de mí, señor?, pregunté con la voz hecha trizas. No hacía falta la pregunta, pero necesitaba oírlo. No te hagas, niña, respondió con una risa gruesa que le rebotó en la panza. Tu madre no te dijo. Vas a trabajar para mí. Hay muchos hombres a los que les gustan las muchachas nuevas. Sentí que las piernas no me sostenían. Me arrimé a la pared para no caer. Pero primero necesitas aprender cosas, siguió, pasándome la mano por la cabeza como a un perro. Yo te enseño. Salió y echó llave por fuera. Escuché sus pasos alejarse y luego la puerta del patio. Me quedé parada en medio del cuarto, llorando sin ruido. Ese día no entró nadie más. Estuve sola hasta el anochecer, cuando llegó una mujer morena, de mediana edad, con una charola. Era la primera comida decente en meses. Arroz, frijoles, un pedazo de carne y un vaso de leche. Come todo, dijo sin sonreír, lo vas a necesitar. Quise preguntarle quién era y pedir ayuda, pero en su mirada había resignación. ¿Cómo se llama?, alcancé a decir. Cefa, respondió seca, la cocinera de Juvenal. Por favor, Cefa, ayúdeme a salir, no quiero quedarme, supliqué. Sacudió la cabeza. De esta casa nadie sale si él no quiere, niña. Mejor acata, si no es peor. Se fue y volvió a cerrar con llave. Los días siguientes tomaron forma de rutina. Por la mañana, café y pan. Al mediodía, plato abundante. Por la tarde venía una joven llamada Dalva a bañarme, cepillarme el cabello y ponerme crema. Por la noche, Cefa traía la cena. Fue Dalva quien me dijo la verdad. Trabajaba en la Rosa de Medianoche desde hacía años. Había empezado como yo, vendida por una tía a los 14. Te está engordando, preparándote, dijo mientras me enjuagaba la espalda con un jabón perfumado. Allá pagan más por las vírgenes y a Juvenal le gusta ser el primero. Me contó que habría una subasta. Juvenal invitaba a los ricos de la región, hacendados, políticos, comerciantes, y remataba la primera noche. El ganador soltaba una fortuna, pero a menudo el propio Juvenal daba la última puja para exhibirse. Durante 3 semanas viví en ese cuarto alimentada y acicalada como animal para el rastro. Mi cuerpo, antes puro hueso, empezó a rellenarse.
Las mejillas tomaron color. El cabello opaco agarró brillo. Claro que pensé en escapar, pero no había por dónde. La ventana con rejas, la puerta con llave, la barda alta con vidrios rotos. Y aunque saltara, ¿a quién acudiría? El día 23 de encierro, lo sé porque marcaba rayas en la pared, apareció Juvenal con un flaco de lentes y maletín negro. Este es el doctor Raimundo, anunció, te va a revisar para ver que todo esté en orden. El médico me examinó como si no fuera persona. Miró dientes y ojos, me hizo desnudarme y me dio vuelta como a una res. Juvenal observó todo con una sonrisa grasosa. Todo bien, dijo por fin el doctor, saludable e intacta. Excelente, respondió Juvenal contento. La subasta es pasado mañana. ¿Cuándo se fueron? Lloré hasta quedarme seca. Era real, iba a pasar, y no tenía cómo librarme. Al día siguiente, Dalva trajo un vestido blanco sencillo y me enseñó a arreglarme. No resistas, aconsejó mientras me peinaba. Si te empeñas, duele más. La subasta sería en un salón especial de la Rosa de Medianoche. Cefa me recogió ya entrada la noche. Me llevaron en su coche, un Chevrolet negro reluciente, el único particular de la ciudad por entonces. La casona por fuera parecía apenas grande, pintada de rojo oscuro, con ventanas siempre cerradas. Por dentro, otro mundo. Candelabros de cristal, espejos por todas partes, muebles de terciopelo y cuadros de mujeres desnudas en las paredes. Me subieron a un cuarto en el piso alto donde Dalva me terminó de arreglar, me puso colorete y labial. Me sentí muñeca montada para una exhibición macabra. Abajo sonaba música, risas de hombres y tintinear de copas. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que ahí mismo se me iba, lo cual habría sido un alivio. Es la hora, dijo Dalva cuando tocaron la puerta. Recuerda lo que te dije. Bajé del brazo de Cefa, que me sujetaba firme. En la sala principal, unos 15 hombres sentados en sillones y sofás en semicírculo, bien vestidos, algunos conocidos del pueblo, el del almacén, el delegado, un regidor, hacendados. En el centro, Juvenal dirigía el espectáculo con un traje blanco que apenas cerraba sobre la panza. Cuando entré, todas las miradas se me clavaron. Me sentí pieza de carnicería. Señores, anunció Juvenal con voz humedecida de tequila, tal como prometí, aquí tienen la perla de la noche, recién llegada del campo, pura como agua de manantial y fresca como brisa de mañana. Las pujas arrancan en 1000 pesos. Así empezó mi remate. Fueron subiendo ofertas entre risas y miradas que me mareaban. 2000, 3000, 5000. Al final, como dijo Dalva, el propio Juvenal cerró en 10.000 pesos, una fortuna por entonces. Nadie se atrevió a superar. Él sonrió, declaró vendida la mercancía y la concurrencia brindó antes de dispersarse. Juvenal me tomó del brazo y me condujo a un cuarto del fondo, una pieza con cama grande de sábanas blancas y rosas rojas desparramadas. Ahora, dijo quitándose el saco, eres mía. Lo que sucedió esa noche y en tantas otras prefiero no detallarlo. Hay cosas que conviene dejar en penumbra. Solo diré que entendí por qué Dalva me pidió que no me resistiera. Cuando lo hice, todo fue peor. Así comenzó mi vida de encierro en la Rosa de Medianoche. Una vida que juré que no iba a alargarse. Juvenal no sabía que junto al miedo y al dolor crecía otra cosa en mí. Un odio hondo, tan grande que un día se desbordaría en venganza. Después de esa primera noche, una parte de mí murió para siempre. La niña que había entrado a esa casa amarilla desapareció. En su lugar quedó un ser quebrado que contaba los días solo para aguantar. La Rosa de Medianoche fue mi cárcel. Un sitio vistoso por fuera, lleno de música y risas, pero por dentro puro infierno. Éramos 10 muchachas viviendo ahí, cada una con su horror y su manera de aguantar. Dormíamos de día y trabajábamos toda la noche con hombres de toda calaña, hacendados, políticos, comerciantes, viajeros. Juvenal me presumía como su preferida y me apartó un cuarto con espejo en la pared y colcha de satén rojo. Las otras creían que eso era privilegio, sin saber que era el peor lugar, porque ahí venía él casi todas las noches, borracho, a recordarme que era dueño de la casa, del negocio y de mí. Los primeros meses fueron los más brutales. Intenté escapar 2 veces. En la primera, alcancé a saltar una ventana trasera y corrí casi hasta la salida del pueblo. El chofer de un camión me vio llorando al borde del camino. Dijo que me ayudaría y me llevó de vuelta con Juvenal.
De premio le regalaron una noche con la niña que eligiera. La paliza que me dieron me dejó una semana en cama. El doctor Raimundo vino a coserme la espalda, abierta a tirones de cinturón. No le marques la cara, le dijo a Juvenal, que se nos echa a perder la mercancía. En el segundo intento no salí ni del patio. El perro de Juvenal, grande y bravo, me atrapó la pierna. Mis gritos despertaron a todos. Esa vez me encerró en el sótano 3 días sin comida, solo agua sucia. Cuando salí parecía un esqueleto. Después de eso dejé de correr. Entendí que solo saldría de ahí si él lo permitía o si estaba muerto. Entonces empecé a fijarme en todo, a aprender los secretos de la casa y las flaquezas de mi verdugo. Me volví ojos y oídos del lugar. Los hombres hablan mucho en la cama, sobre todo después de beber. Suelten historias, secretos y chismes. Así supe de los negocios sucios de Juvenal. No era solo un proxeneta. Metía contrabando de Estados Unidos. Prestaba a intereses imposibles a gente sin salida y tenía políticos en la capital que le debían favores. También aprendí dónde era débil. Lo principal era la bebida. Con los años, Juvenal empezó a empinar el codo desde temprano, y al caer la noche ya iba tambaleando. El tequila lo estaba consumiendo, el hígado hinchado, la piel amarillenta y vómitos con sangre que trataba de esconder. El tiempo pasó, 1 año, 2, 5, y yo ya ni hacía cuentas. Dejé de ser niña y me volví parte del engranaje maldito. Unas muchachas se iban, otras huían con dinero escondido, algunas se enamoraban y un hombre se las llevaba, otras se rendían y se quitaban la vida. Algunas se enfermaban y se consumían sin atención. Y llegaban nuevas. Cada vez que veía entrar a una yo sentía el pecho apretar, porque me veía a mí misma. Intentaba ayudar como podía, enseñando truquitos para sufrir menos y rescatar migas de dignidad. Fue en una recién llegada que me volví a encontrar. Llegó en 1967, cuando ya llevaba 7 años ahí. Era una flaquita de ojos grandes y asustados que no cesaba de llorar. Cuando la consolé una noche, descubrí que venía del mismo rancho. Se llamaba Josefa y conocía a mis hermanos. Pepito anda en el campo con su padre, me dijo sin medir la alegría que me dio. María se casó el año pasado con un muchacho de Toluca, y Dedito está fuerte y crecido, yendo a la escuela en la ciudad. Mis hermanitos seguían vivos, creciendo, haciendo su vida. Eso me devolvió una fuerza que creía acabada. Por primera vez en años volví a pensar en futuro y en salir del hueco. Juvenal ya no era el mismo. La bebida lo había carcomido. Con 60 y tantos aparentaba 80. La barriga se le había caído, la cara encendida se había vuelto amarilla y los ojos hundidos. Tosía a cada rato, a veces con sangre. Ya no me buscaba tanto. Tenía otras favoritas, carne fresca, como decía de forma nauseabunda. Yo, con 18, ya me consideraba vieja para la casa. Eso me daba respiro y a la vez miedo. Las que dejaban de servir eran echadas o vendidas a lugares peores. Me preparé. Sabía que guardaba una caja fuerte en su despacho, detrás de un cuadro. Todos sabían que ahí estaban dinero y papeles. Lo que nadie sabía era que yo tenía la combinación. Una noche lo vi abrirla tan borracho que apenas se sostenía. También empecé a esconder comida seca en el colchón, galletas, carne deshebrada, fruta seca. Robaba un poco de cocina cada semana, sin que Cefa, ya vieja y casi ciega, se diera cuenta. Solo era cosa de esperar el momento. Y llegó en una noche de tormenta, en marzo de 1969. La rosa de medianoche estaba casi vacía. Con esa lluvia, pocos se atrevían a salir. Juvenal bebía solo en su oficina, como ya acostumbraba. Toqué la puerta con una botella especial, de esas que reservaba. Le traje un regalito, dije con mi mejor sonrisa falsa. Desconfiaba, pero el perfume del buen tequila pudo más. Entra, masticó borracho. Cierra. Le serví un vaso generoso. Se lo bajó de un trago. Le serví otro y otro. Hablamos de nada, del movimiento flojo, de la lluvia, de chismes del pueblo. ¿Sabe, Juvenal? Empecé cuando ya lo vi ido, siempre me pregunté cómo hizo tanta plata. Es verdad que tiene dinero enterrado en el patio. Se rió de esas que le temblaban las papadas. Tonterías. La plata va al banco, niña. O a la caja de ahí cuando no alcanza el tiempo. Pero ¿y si alguien descubre la combinación? Lo provoqué sirviendo más. Nadie la descubre,
se jactó dándose un golpe en el pecho. Solo una persona además de mí la sabía y ya está bajo tierra. Seguimos bebiendo, él cada vez más enredado, los ojos vencidos. Cuando al fin se durmió roncando con la cabeza sobre la mesa, me moví. Abrí la caja. La combinación era su fecha de nacimiento, lo más obvio. Adentro había fajos, documentos y algunas joyas corrientes. Tomé lo que consideré justo por 7 años de infierno, lo suficiente para empezar lejos, encontrar a mis hermanos y ayudarles. Ya me iba cuando lo miré. Ahí, borracho y vulnerable, parecía pequeño y patético. Dejó de ser el monstruo para ser un viejo enfermo. Pensé en todas las niñas que habían pasado por ahí y en las que pasarían si seguía vivo. Pensé en mi madre que me entregó como animal. Pensé en la infancia que me robaron y en el terror de cada noche. La decisión vino sola. Tomé el abrecartas de bronce que estaba sobre la mesa, pesado y con punta. No me tembló la mano al alzarlo. Lo que vino después prefiero guardarlo en la sombra. Solo diré que cuando salí de ese cuarto y caminé bajo la lluvia aún fuerte, por primera vez en muchos años era una mujer libre. Nadie me vio salir. La lluvia había obligado a todos a retirarse temprano y los pocos que quedaban estaban en lo suyo. Tomé el primer camión en la terminal antes del amanecer. Miré por la ventana como el pueblo se hacía pequeño mientras por dentro se me mezclaban alivio, miedo, rabia y una pizca de esperanza. Era libre, pero llevaba cicatrices en la piel y heridas más hondas en el alma. No sabía a dónde llegar ni qué haría allá, solo que tenía una cuenta pendiente con mi madre. El camión brincaba en la terracería como para recordarme que la vida no es un camino parejo. Me bajé en un caserío que se llamaba Buena Esperanza, que de bueno tenía poco, pero de esperanza me regaló un respiro. Era un lugar donde nadie me conocía y podía respirar sin el pavor de 7 años. Renté un cuartito en una pensión y entré a limpiar en una escuela. Guardé cada centavo. Cambié poco a poco el dinero que traía para no levantar sospechas. Los primeros meses viví mirando sobre el hombro, esperando ver a la policía o a un matón de Juvenal. Pasaron los días, luego los meses, y nadie llegó. Con el tiempo entendí por qué. Juvenal era poderoso, pero su reino era de sombras. Su muerte no iba a ser un asunto que las autoridades persiguieran a fondo. Un viejo proxeneta con enemigos por todas partes, muerto después de una borrachera, sonaba ajuste de cuentas y punto. Cuando respiré un poco mejor, me animé a buscar noticias de los míos. Mandé cartas a la escuela donde Josefa dijo que estudiaba dedito, usando otro nombre y preguntando por la familia Silveira, el apellido de mi madre. Tras varios intentos me respondió una maestra. Decía que los Silveira se habían mudado hacía 2 años. Que Pepe Chico murió apuñalado en una riña de cantina, por deudas de juego. Y que mi madre se llevó a los niños a Ciudad de México, a casa de una prima lejana. Se me encendió un fuego que creía apagado. Tenía que encontrar a mis hermanos. Eran lo único limpio que me quedaba del pasado. Trabajé un año más y junté lo necesario. De día limpiaba casas, por la tarde seguía en la escuela, y en la noche lavaba trastos en un restaurante. Dormía 4 horas, pero cada moneda me acercaba a mi objetivo. En 1971, con 21 años y una vida que parecía el doble, tomé rumbo a la capital. La ciudad me tragó de golpe con sus edificios altos, sus calles repletas y el ruido de todos lados. Me sentí pequeña, pero no solté el hilo. Empecé en la colonia Doctores, donde me dijeron que vivía la prima. No tenía dirección exacta, solo el apellido Carvajal y una foto vieja de feria donde salíamos mis hermanos y yo. La primera pista buena la encontré en una panadería de esquina. La dueña, una señora de manos gruesas y canas bien peinadas, reconoció la cara de mi madre en la foto. Venía por bolillo, dijo, pero hace meses que no aparece. Oí que se mudaron cuando cerró la fábrica donde trabajaba el hijo. Pregunté por el chico más pequeño, flaquito, con un dedo de más en el pie. Dedito, dijo, eso le decían. Era él. Pensar que podía estar cerca me devolvió fuerzas. Un vecino del edificio donde habían estado me dio al fin una dirección nueva. Quedaba al oriente, en una colonia obrera que todos llamaban Nesa. Por entonces parecía otra ciudad, con lotes baldíos y casas levantadas a pulso. Subía un camión atestado con el corazón en la garganta. Me repetía qué iba a decir y si me recordarían. La casa era de ladrillo sin aplanar, con un tendedero de carrizo sosteniendo ropa deslavada. Me quedé frente a la puerta casi 1 hora, ensayando palabras que se me escapaban. Cuando por fin toqué,
Abrió una muchacha de unos 18 con un bebé en brazos. Reconocí sus ojos, los de mi madre y los míos. María, pregunté con la voz tomada. Ella me miró extrañada. Sí, ¿quién es? No pude contestar al instante. Las lágrimas me corrían solas. Soy Tiana, dije al fin, tu hermana. Su cara cambió de golpe. Se le abrieron los ojos y la boca, y el bebé rompió a llorar con la tensión. No puede ser, murmuró, mi hermana murió, mamá dijo que habías muerto. Sentí el golpe en el estómago. En eso apareció un muchacho flaco con nuestro mismo pelo oscuro. Era Dedito, el niño que yo cargaba y al que cedía mi comida. ¿Qué pasa, María? ¿Quién es?, preguntó desconfiado. Antes de que contestara escuché otra voz desde dentro, la de mi madre. ¿Quién está ahí? Si es el del abono dile que no hay nadie. Se asomó secándose las manos con un trapo. Más vieja, con el pelo blanco y más arrugas, pero con la misma mirada dura y la boca apretada. El tiempo se detuvo cuando cruzamos miradas. Vi el reconocimiento llegar despacio y luego algo nuevo en ella, miedo. No puede ser, dijo igual que María. Estás muerta. No, madre, respondí con una firmeza que me sorprendió, vengo a buscar la verdad. Lo que siguió fue un enredo de gritos, llanto y revelaciones. María llorando, el bebé berreando, Dedito confundido y mi madre alternando entre negarlo todo y querer echarme. Fue en esa salita mínima donde enfrenté por fin al monstruo de mi infancia. No a Juvenal, ese ya había pagado, sino a la mujer que me parió y me vendió como si fuera un animal. ¿Por qué?, pregunté cuando el ruido bajó y nos sentamos. ¿Por qué me vendiste a Juvenal y por qué les dijiste que estaba muerta? Mi madre no respondió de inmediato. Miró al piso, al techo, a cualquier lado menos a mis ojos. Era tú o todos nosotros, dijo al fin en voz baja. Dedito se nos moría si no conseguía medicina, María ardía en fiebre. No había comida ni dinero ni donde tocar, y tú eras desechable. La hija que me recordaba al hombre que me dejó. No lo negó ni se justificó más. Se encogió en su silla de plástico como si de golpe le cayeran encima los años y sus decisiones. ¿Y por qué dijiste que estaba muerta?, insistí. Era más fácil, dijo tras otro silencio. Más fácil que admitir que te vendí, más fácil que explicar por qué no volviste ni nos buscaste. La rabia que sentí no fue como la de antes. No era el odio ciego que me despertaba Juvenal ni la desesperación del encierro. Era un frío que te organiza por dentro para entender que hay cosas imperdonables. Miré a mis hermanos. María, con el bebé ya tranquilo, y Dedito de pie por si tenía que salir corriendo. Ellos no tenían culpa. Eran víctimas como yo, solo que de otra forma. ¿Sabes lo que me hizo Juvenal?, le dije a mi madre casi en susurro. ¿Sabes a dónde fui a parar y lo que aguanté 7 años? No respondió, pero en sus ojos vi que sabía lo suficiente. Está muerto, añadí, murió hace 2 años. No voy a decir cómo, pero no volverá a hacer con otra lo que hizo conmigo. Mi madre se tapó la boca, asustada. Dedito retrocedió un paso. María apretó al niño. Me miraban como si fuera yo el espanto. No era eso lo que quería. No fui a esa casa para repartir miedo. No vine a hacer daño, dije en voz más suave. Vine a saber la verdad y a ver a mis hermanos. El resto del día lo pasamos juntos, en una calma tensa, con silencios largos y preguntas que nadie sabía hacer. María me presentó a su marido cuando llegó del trabajo y me dejó cargar a mi sobrino. Dedito se acercó poco a poco y me habló de la escuela, del empleo que perdió y del sueño de ser mecánico. De Pepito supe que se casó y se fue al interior. Viene en Navidad, dijo María, se va a sorprender cuando te vea. Al caer la noche me fui a la pensión donde me hospedaba. En la puerta mi madre me sujetó el brazo con un gesto tembloroso. ¿Vas a volver?, preguntó. La miré largo rato. La mujer que me dio la vida y me la quitó con la misma mano. No sé, respondí sin adornos. Necesito pensar. Ya sabía la respuesta, pero no la dije. Había encontrado a mis hermanos y descubierto la verdad, pero perdonar era otra historia. Salí con más preguntas que respuestas. La venganza contra Juvenal me sacó de una cárcel, pero me di cuenta de que traía otras celdas por dentro. Al día siguiente, aún enredada, regresé con pan y leche. María abrió, sorprendida. Pensé que no volverías, dijo. Yo también lo pensé, contesté. Mi madre estaba en el patio,
frente a una estufa de leña improvisada. Cuando me vio, el rostro le mezcló miedo, vergüenza y quizá un poquito de esperanza. «Quiero hablar», le dije, «solo nosotras». Nos sentamos en una banca al fondo, con el sol tímido intentando atravesar la neblina. Me quedé callada un rato, buscando palabras. «Necesito saberlo todo», empecé al fin. «¿Por qué me mirabas distinto desde niña?» Ella suspiró y se pasó la mano por el pelo cano. «Nunca te odié», dijo muy bajo. «No supe quererte bien». Y ahí, en ese patio humilde, me contó su historia. Se embarazó de mí a los 16 con un hombre que prometía el cielo y desapareció en cuanto supo del embarazo. Su familia, muy religiosa, la echó de la casa. Sobrevivió lavando ajeno y viviendo de caridad. Cuando nací, casi se muere de parto, sola. Me miraba y veía el fin de sus sueños, confesó con la vista fija en la tierra. Veía lo que perdió. Estaba mal, lo sabía, pero no podía evitarlo. Cuando conoció a Pepe Chico creyó ver una salida. Él prometió techo y comida, pero la bebida ganó siempre. Con los otros hijos ya no le quedaba nada para dar, ni comida, ni cariño, ni esperanza. No justificaba lo que me hizo y nada lo iba a justificar. Pero por primera vez pude mirar más allá del monstruo que armé en mi cabeza. Vi a una mujer rota, empujada por la desesperación y por su propio dolor. Cuando apareció Juvenal con la propuesta, siguió en voz casi apagada, «Una parte de mí sabía que estaba mal, pero otra pensó que quizá para ti sería mejor, que tendrías comida y ropa». Me reí sin alegría. «Mejor», dije, «¿sabes lo que fue?» Ella cerró los ojos, como queriendo borrar las imágenes. Al principio, confesó, Pepe venía a veces por dinero y decía que estabas bien, que trabajabas de mesera y aprendías a leer bonito. Creí porque quería creer. Luego dejó de ir. Dijo que Juvenal no quería más contacto, que era mejor así. Y cuando él murió, «¿Por qué no me buscaste?», pregunté. «Vergüenza», dijo, «y miedo. Fue más fácil decirles a los niños que habías muerto para que dejaran de preguntar». Nos quedamos en silencio. El sol ya calentaba la espalda. «No puedo perdonarte», dije al fin. «No ahora, tal vez nunca. Pero tampoco puedo seguir alimentando esto que me carcome». Ella asintió sin pedir perdón ni excusas. Creo que entendió que hay fronteras que no se cruzan de regreso. El resto del día lo pasé con mis hermanos. María me enseñó fotos de su boda sencilla y me contó cómo conoció a su marido en el barrio. Dedito habló de volver a estudiar en la noche y de conseguir un empleo mejor. Antes de irme les dejé mi dirección en Buena Esperanza y un poco del dinero que traía. «Para Joaquín», dije a María, «y para que Dedito estudie». Prometí escribir y visitar cuando pudiera. Sabíamos que sería despacio. Regresé a Buena Esperanza esa misma semana. La ciudad pequeña, que antes me pareció refugio de paso, se convirtió en oportunidad. Con los ahorros abrí un pequeño negocio. Puse una pensión para muchachas que venían a trabajar a la nueva fábrica textil. La casa de las muchachas se volvió mi proyecto de vida. Un espacio seguro, limpio y decente, donde trabajadoras podían vivir sin miedo. Cobraba lo justo, daba desayuno y, sobre todo, dejé claro que después del anochecer ningún hombre cruzaría la puerta. Los años pasaron y la pensión caminó, sin hacerme rica, pero firme. Envejecí sola, aunque rodeada de mis muchachas. Como les decía. Algunas se quedaban poco, otras años. Unas se casaban, otras se iban a ciudades grandes. Yo aconsejaba lo que la vida me enseñó a golpes. Seguí en contacto con mis hermanos por carta. María me mandaba fotos de Joaquín creciendo y luego de sus otros hijos. Dedito se graduó de técnico mecánico y abrió un tallercito en la capital. Pepito, a quien reencontré años después, se volvió pastor en el interior. Hicieron su camino a pesar de los comienzos. Mi madre murió en 1983 de un cáncer que la consumió por dentro, como ya lo venía haciendo el remordimiento. No fui al entierro. Mandé flores y una carta que nadie leyó. Hay reconciliaciones que solo existen en el pensamiento. La vida siguió y vi llegar cambios. Mejoraron las luces, pavimentaron calles, la tele se llenó de colores y el país se transformó. Yo miraba todo con la prudencia de quien ya no se deslumbra fácil. En 1991 recibí una visita que no esperaba. Una mujer de unos 40, bien plantada y con maneras finas, se presentó como Josefa. Tardé en reconocer a aquella niña flaquita de 1967. «¿Cómo me encontraste?»,
Pregunté mientras servía café. No fue sencillo, sonrió, pero nunca te olvidé. Tú me ayudaste a sobrevivir. Me contó que logró escapar meses después de que yo me fui, con ayuda de una monja que apoyaba a muchachas como nosotras. Estudió, se hizo maestra, formó una familia y llevaba una vida tan normal que dolía. Vine a contarte algo, dijo. Encontraron su cuerpo. No hizo falta preguntar de quién hablaba. Después de que tú te fuiste, continuó, cerraron la Rosa de Medianoche, dispersaron a las muchachas y la casona quedó abandonada. Ahora la iban a demoler para construir un supermercado. En la excavación hallaron huesos enterrados en el sótano. No solo los de él, también de otras personas. Niñas desaparecidas y quizá rivales. La policía está investigando y busca a quienes trabajaron allí. Pensé que debías saberlo. Le agradecí el aviso y le dije que no había forma de atarme a eso. Desaparecí sin dejar rastro, cambié de nombre y levanté otra vida. Habían pasado más de 20 años y era un caso frío. Josefa se fue al día siguiente, dejándome algo más que noticias. Me dejó un espejo donde ver lo que mi vida pudo haber sido con otras decisiones de mi madre. No sentí envidia, solo una tristeza mansa por lo que no me tocó vivir. Nunca más supe del caso. Imagino que lo archivaron, como tantos misterios de los pueblos. El daño de Juvenal quedó enterrado con él, y los secretos del sótano los cubrió el piso de loseta por donde hoy ruedan carritos de mandado. Los años siguieron corriendo. La pensión funcionó hasta 2005, cuando las piernas ya no me daban para subir y bajar escaleras. Vendí el lugar a una de mis últimas muchachas, que mantuvo el espíritu de la casa. Hoy, con 79, vivo en una casita sencilla en las orillas de San Juan Teotihuacán. Tengo una pensión pequeña, visitas ocasionales de sobrinos y nietos, y recuerdos de todo tipo para hacerme compañía. Esta historia nunca la había contado así. Es pesada para la charla de plaza o el café con amigas, pero sentí que ya era hora de abrir la compuerta. Si hay una lección, quizás sea que la vida sigue cuando creemos que se acabó. A veces sobrevivir es la mejor venganza contra quienes quisieron rompernos. Y perdonar no es olvidar ni justificar, es decidir que el odio no siga viviendo dentro cuando ya hizo suficiente destrozo. Hija, si llegaste hasta aquí, te doy las gracias de corazón. No es sencillo escuchar ciertas verdades, lo sé. Si puedes, dale una mano a este canal, toca el me gusta y suscríbete para que esta vieja sepa que hay oídos para lo que tengo por contar. La vida está hecha de historias, unas bonitas y otras que duelen, pero todas merecen ser contadas para que no se repitan, porque lo que se queda en sombra vuelve un día a espantarnos.